Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en tu programa ¿Qué vecina? Tu programa en YouTube en todo lo referente a la propiedad horizontal. Si te gustan todos estos contenidos, suscríbete a nuestro canal, dale like para seguir viendo más capítulos como este. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nuestra Mili? presidenta de la propiedad de Lonja, de propiedad horizontal, seccional Atlántico. Hola, ¿cómo Y estás, Mili? el doctor Raúl, ya un amigo de la casa, que muchas veces ha estado ya con nosotros aquí en nuestro programa, dándonos todo ese conocimiento a nivel penal que él tiene. ¿Cómo estás? Hola Mile, ¿cómo estás? Hola Silvia, Hola, Raúl, espero ¿cómo que estás? estén muy bien. Bueno, contento siempre de estar en su programa porque pienso que es ese medio donde llegamos a los corazones de los barranquilleros, de los colombianos y todas las personas que nos ven. Así es, Raúl. Hoy estamos aquí con el doctor Raúl porque queremos hablar acerca de un caso que acaba de suceder en nuestro país, en la ciudad de Medellín. Acá un vecino mató a otro por la intolerancia, porque se aburrió de que el perrito del vecino se hiciera popó enfrente de su apartamento, enfrente de su casa. Se aburrió de eso, sacó una pistola, lo mató y fue condenado ya a 46 años de cárcel. Entonces, queremos hablar con el doctor Raúl hoy acerca de esto, como un problema que viene a partir de una mascota que pues es un ser no pensante en todo lo que acarrea y cómo se dañan la vida un par de personas, un par de vecinos se dañan la vida. Bueno, pero Ya, porque se acabó la familia. Bueno, exacto, pero de pronto era el pilar de una familia y todo eso. Pero ¿cómo llega un evento tan, entre comillas, pequeño? Es una tragedia. A llegar hasta tragedia. Es Sí, una tragedia. Mile, mira, tú tocas un tema y con mucha sinceridad debo decir la falta de tolerancia hoy está abrazando a las copropiedades, a la propiedad horizontal. Eso es un pan de cada día donde observamos este comportamiento que indiscutiblemente son contrarios a la convivencia social. Sí, este es un claro ejemplo de donde esta persona, por una situación, podemos llamar hasta paupérrima, llegar a quitarle la vida a otro vecino por una situación, un hecho natural, tanto de los seres humanos como de los animales, como ya tú decías. Son personas que estigmatizamos, que de pronto en un momento donde pierden la cordura, cometen esta clase de situaciones que indiscutiblemente se ven inmersos en la comisión de un delito como es el homicidio y bajo una circunstancia de agravación punitiva por el hecho de la utilización de un arma de fuego. Entonces es una situación deplorable que esté sucediendo en los hogares colombianos y máxime porque no es el motivo para, como ustedes han ya llamado, llegue a una tragedia, algo tan simple. Y que lógicamente también esto lleva implícito a que los administradores de propiedad horizontal impongan multas dentro de ese reglamento interno de la copropiedad y que la ley 675 del año 2001, aquí tenemos a nuestra apreciada doctora Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal, quien puede clarificarnos al respecto sobre esas medidas, Silvia. Sí, exacto, muy bien, doctor Raúl, ¿cómo se hace para evitar una tragedia como esta? Porque de pronto, bueno, me imagino que la razón que el señor llegó hasta ese punto es porque estaba ya aburrido de las sucesivas veces que pasaba esto con el animalito. Pero entonces, ¿cómo se hace para evitar llegar a este punto? Lo primero que tenemos que decir, Mile, ya que tú eres psicóloga de la Universidad del Norte, es que la sociedad barranquillera y Colombia entera necesita también un programa, sobre todo de salud mental. Estamos viviendo en propiedad horizontal una cantidad de fenómenos peculiares, como dices tú,
que nos mudamos al lado de una persona y de pronto esa persona viene con problemas patológicos de convivencia, no solamente en ese edificio, sino en otro edificio, y se va manejando un ciclo de problemas de convivencia. Eso se maneja mucho en la propiedad horizontal. Y lo segundo es que no hay un programa como de salud mental en el sentido de si tú puedes aceptar una persona propietaria o el inquilino, es viable, porque hay un vacío en la normatividad que no sucede como en Estados Unidos, que para tú entrar a un edificio a ti te califican y te manejan tu prontuario calificativo de tu buena judicial, conducta. así no, es. toda esa parte de conductas. Entonces, lo que dice el doctor Raúl es cierto, se puede multar, se puede sancionar, pero yo voy más allá a la multa y al manejo del centro de conciliación, que me parece importantísimo. Nosotros tenemos un centro de conciliación con muy buenos abogados, como el doctor Raúl, que también hace parte del equipo de los abogados de la entidad adscrito, que digamos que se solucionen con mecanismos alternativos de conflictos, estas diferencias, estos roces, cambiarle a la gente la mentalidad belicosa, pero el Estado también está en mora de un programa de salud mental. Silvia, tú tocas un tema espectacular y son dos situaciones. Tú me estás hablando de una reforma a la justicia que en efecto se requiere y sobre todo para el sector inmobiliario. Los diferentes comportamientos que ustedes han llamado y que se necesita, que se hace implícito. Ahora, por supuesto, el mecanismo de la solución alternativa de conflicto, hombre, considero que antes de desgastar a la recta administración de justicia, que existe actualmente un colapso judicial, Total. poder irnos a estos centros de conciliación donde nosotros de una manera pacífica podamos solucionar esas diferencias existentes, por ejemplo, entre los vecinos. Es normal, y Mile aquí nos hablaba sobre un tema, a veces las discusiones entre vecinos, que es una realidad. Diferencias, porque es que todos somos diferentes y eso es algo que es esperado. Pero la situación es no llegar a un extremo de violencia, sino hablar, conciliar y, porque la idea es, como siempre decimos, tener una sana convivencia y que nuestra inversión o nuestro vivir en esa copropiedad sea placentera. Totalmente de acuerdo, es que ese es el fin. Si nosotros nos vamos un poquitico y analizamos los fines de las diferentes problemáticas que surgen en el conglomerado social, es precisamente en los casos de que la víctima y el victimario resarzan los perjuicios. Así es. Muchas veces nos encontramos de que la solución no está en una cárcel, porque la persona vuelve y sale y puede reincidir, correcto. Entonces, ¿cuál es el presupuesto? De pronto la ayuda psicológica de una clínica mental que pueda valorar estos comportamientos que la doctora Silvia ha establecido que son contrarios a convivencia. Pero yo les pregunto algo, ustedes que son, ella como presidenta de la lonja de propiedad horizontal y el doctor Raúl como abogado adscrito aquí a esta lonja, si se llegara a hacer una negación de por ejemplo, de un arriendo a una persona que ya se sabe, no digamos por cuestiones psicológicas ya establecidas por médico o por un psicólogo, sino por el run de la ciudad. Digamos que se ha sabido por diferentes razones que esa persona es una persona conflictiva. No se podría caer ahí de pronto en un problema de discriminación. Lo que pasa es que la ley la ley de arriendo dice que si la persona viola el reglamento de propiedad horizontal es razón para terminarle un contrato de arriendo de vivienda residencial. En el caso de mal comportamiento, las inmobiliarias pueden llevar una señal de riesgo y no alquilarle a esa persona. Digamos que eso legalmente es viable, pero sí discriminar a una persona, decirle no te alquilo por esto y esto y esto, de pronto, como dice el doctor Raúl, habría que reformar el andamiaje. Sí, y complementando un poquito, Mile, porque ahí sí se podría constituir una discriminación, que a mí me digan, yo no te alquilo porque tú tuviste una pelea en no sé dónde. Y complementando lo que ustedes dicen, que les asiste razón, y a todos los televidentes, hay que señalar algo.
para nosotros hacer un juicio de valor hacia una persona, debemos tener elementos materiales probatorios, debemos tener convicción, certeza de la comisión de lo que se está manifestando. ¿Por qué? Porque la doctora Silvia pone un ejemplo. De pronto, y también Mile señalaba, lo ha denominado el run run. Cuando una persona hay un run run, pero solamente queda en eso run run, porque no existe una prueba convincente de que demuestre de que esa persona ha sido conflictiva, ha sido violenta, nos podríamos exponer también a consecuencias jurídicas al dañar el buen nombre y la imagen de esa persona, solamente porque resulta que Pedrito Pérez señaló que Juancito tenía un comportamiento contrario a convivencia, pero no existe absolutamente nada, solamente es una especulación. Y la invitación es a que tengamos esa convicción, esa certeza de que para referirnos hacia un ciudadano, hacia una persona, tener todas esas medidas y tener esa precaución. Pero si se llegaran a tener las pruebas, tal como dice la doctora, que de pronto las inmobiliarias tuvieran una bitácora, un antecedente. De antecedentes, sí, que tuvieron problemas, que tuvieron que terminar el contrato unilateralmente porque problemas continuos de convivencia, en fin, ahí sí. Totalmente. Ya se podría hacer esa, ya no caería en discriminación. Total, ahí ya no podríamos hablar de discriminación. Okay. ¿Por qué? Porque ya usted lo ha señalado. Hay unos hechos, un historial, unos antecedentes que son jurídicamente relevantes de que esa persona, no una, dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que infinidades de veces ha tenido comportamientos contrarios a la convivencia. Porque es que vamos más allá. Hoy en día existe una problemática y es que todo queremos resolverlo en materia penal. Recordemos que el derecho penal es la última ratio. Así Es decir, existen otras jurisdicciones. El derecho es amplio. Está la jurisdicción civil, la jurisdicción administrativa, la jurisdicción comercial, que la regulan también los jueces civiles cuando buscan conocimiento de demandas entre situaciones jurídicas entre particulares. La jurisdicción laboral, cuando hay una diferencia entre empleador y trabajador. Entonces, hay diferentes jurisdicciones y hoy hay una problemática que tiene una congestión judicial a nuestros fiscales, a la Fiscalía General de la Nación, porque hay muchas cosas que no revisten las características de delito. Y pretendemos resolverlo por esa última ratio, donde las altas cortes ya han sentado un precedente jurisprudencial, donde han dicho, hombre, la última ratio es cuando ya se agotaron todas estas situaciones, todas estas instancias, todas estas estrategias. Hombre, ahí sí acudamos. Pero entonces esa es la invitación también, y aprovecho para ratificar de que estos espacios son precisamente para la prevención. ¿Y cómo nace la prevención? Tomémonos un café en un centro de conciliación, aquí en la lonja de propiedad horizontal, acompañada de profesionales, de la directora, y busquemos esa solución alternativa para que podamos vivir en paz. Doctor Raúl, y una pregunta referente a este caso en particular que hablamos al principio de este programa. Ese señor de Medellín que está siendo condenado, o que fue condenado, perdón, a 46 años de cárcel por haber matado a su vecino. ¿Cómo se debió, en su saber, en su conocimiento, cómo se debió haber llevado este proceso? Porque bueno, no era la primera vez que sucedía, había sido repetitivo. Entonces, digámosle a los televidentes, doctor, ¿cómo se debió haber llevado este proceso para evitar esta tragedia? Tú me estás dando toda la razón. Donde esto se fuese tomado unas medidas de prevención en un centro de conciliación, en una casa de justicia, entre estos vecinos, créanme que la suerte fuera sido diferente, muy distinta. ¿Por qué? Porque es que aquí no hubo, según lo que nosotros analizamos en contexto, no hubo ese diálogo. Fue una situación donde esta persona, este vecino, pierde la cordura y comete ese acto, que probablemente hoy esté arrepentido. Sí, claro, seguramente.
Y Pero ya, lógicamente ya ahí no ya se cabe el acabó. arrepentimiento, ya hubo y quitó un derecho fundamental de todos los ciudadanos como es el derecho a la vida. ¿Y en dónde queda el rol del administrador en este caso específico? Excelente pregunta. Esa misma pregunta, y sería la pregunta ideal. ¿Qué hizo la administración de la copropiedad para prevenir el delito? Sí, es que es importante tocar este tema del administrador, doctor Raúl y doctora Silvia, porque recuerda, Silvia, el programa pasado, los invito a verlo, el programa pasado, el testimonio decía, la señora que nos dio ese testimonio tan triste, fuerte, nos decía, yo le dije al administrador y el administrador me dijo, de malas. O sea, entonces... Y el consejo de malas. Y resulta, para contextualizarlos, es que el apartamento de ella, que queda en el último piso, comenzó a tener humedades, comenzó a tener fisuras, comenzó a tener todo, al punto que el apartamento está abandonado, porque nunca le resolvieron. Ella está alquilada en otro apartamento. Con sentencia de un juez. Con sentencia de un juez en donde había que hacerle todas las reparaciones. El problema se ha aumentado, las fisuras ya están en todo el edificio, pero ella en su momento no le pusieron la atención debida. Y el administrador y el consejo le dijeron de malas. Entonces ahí ya volvemos a este caso. El administrador, ¿dónde está? Buen punto, Milena. Mira, doctora Silvia, en estos casos, y aprovecho la oportunidad para destacar de que aquí podríamos hablar, y es lo que se ha venido tocando y que urge una capacitación urgente en materia de el delito de administración desleal. Correcto, porque es que el administrador de hecho o de derecho que tiene la representación legal de una copropiedad es velar por los intereses de todos los copropietarios, resolver esa problemática. Pero si eso no está sucediendo, por supuesto que nosotros podríamos, ante el incumplimiento de esas obligaciones como administrador de esa copropiedad, analizar el tipo penal de administración desleal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas viene la idoneidad del cargo y lo que está materializando durante la ejecución. En otras palabras, los fines de su administración. ¿Qué está velando por la copropiedad? ¿Qué estamos haciendo para garantizar precisamente ese vividero sano en unión entre los vecinos, entre los copropietarios, para tener una sana convivencia? Definitivamente, ante estos hechos y ante todos los hechos, es clave ese trabajo del administrador. Sí. Es una parte fundamental de este buen vivir del que siempre hablamos y del que se desea. Todo el mundo que se muda, sea propietario o sea en arriendo, en una copropiedad, quiere vivir bien, quiere darle un techo a su familia, quiere tener una buena relación, una sana relación con sus vecinos. Entonces, la importancia del rol del administrador para dirimir cualquier conflicto, la importancia de ese conocimiento de él, de los fines, como dice el doctor Raúl, los fines de su oficio, de su administración, y llegar a un buen vivir, llegar a una sana convivencia. Correcto. Así es. Es que precisamente, doctora Silvia, y lo que yo he venido resaltando como abogado penalista, como litigante y consultor, pienso que el delito se puede prevenir. Necesitamos de una implementación que ya el gobierno nacional está trabajando, unos a favor, otros en contra, de un nuevo modelo de proyecto de política criminal y de una reforma a la justicia que se hace necesaria precisamente para poder garantizar esa sana convivencia, pero además poder prevenir el delito, que es finalmente lo que se quiere. Si nosotros nos vamos, y aquí nos vamos un poquitico a una clase de derecho penal, y es a los fines del derecho penal, es eso,
la retribución justa, la reinserción social. Es decir, que existe un equipo multidisciplinar con psicólogo, trabajadora social, de que esa persona que cometió un delito, que cometió una situación lamentable en un momento de su vida, pueda reincorporarse a la sociedad. Pero no tenemos que esperar a esa instancia. Podemos nosotros coger estos elementos como centros de conciliación. La lonja de propiedad horizontal está avalada por el Ministerio de Justicia y el Derecho, donde podemos solucionar, donde este vecino hubiese solucionado de una manera pacífica, como dije anteriormente, con un café. Créanme, estimados televidentes, que la suerte fuera sido distinta hasta para ambos. Hasta hoy en día estuviesen riéndose jocosamente de esa situación peculiar que en algún momento o en este momento terminó en una tragedia. Nosotros tuvimos un caso de un perrito que se hacía sus necesidades de materia fecal en un garaje de un edificio y ocasionaba el mismo trauma que entre vecinos, porque el señor parqueaba su carro y cuando bajaba el pie, entonces citaron en el centro de conciliación, llegaron a un acuerdo que el perrito iba a ir a una escuela educativa, que la señora dueña del carro, la propietaria del perro, después de que el perro hiciera su materia fecal, porque ya lo hacía ahí en el parqueadero, no solamente lo recogía, sino que iba a echar barzol, algo así, no sé. Eso fue hace mucho tiempo, cuando el centro, nosotros tenemos 18 años, el centro de conciliación, especializado no solamente en propiedad horizontal, sino en la parte inmobiliaria. Entonces, ese capítulo se cerró ahí amigablemente. Pero ¡fantástico! el dueño del carro que parqueaba donde el perro se hacía el popó, me dijo a mí, yo voy a matar a ese perro. O sea, aquí no hablaba de matar al dueño, mataba al perro, porque el perro parece ser que lo sacaban y lo dejaban sin suelto. Cadena y lo dejaban suelto. Entonces sí se puede solucionar Sí estos se problemas. puede, sí se puede. El problema no está, como dice el doctor, en que pues no se pueda llegar no solamente a las multas, sino que es que hay que dialogar tomándose un café y tratar de solucionarlo amigablemente. Lo que tú dices es cierto, o sea, no es solamente las instancias legales, sino digamos, dejar ese ego, ese yo, sino, oye, vamos a oír al vecino que dice. Exacto. Y les complemento algo, estimados televidentes, Milena y doctora Silvia. Recientemente tuve la ponencia, una conferencia en una universidad, y ahí hablaba precisamente del derecho penal de castigo. Okay. Hoy en día no podemos ver al derecho penal como esa retaliación, como ese castigo, porque finalmente tampoco se cumplen los fines del derecho penal, sino que simplemente analizamos esa situación como ese castigo a esa persona, y si vamos más allá, no existe tampoco reparación para la víctima. Entonces, si nosotros analizamos esta situación por donde lo veamos, es ganancia sentarnos a conversar y levantar un acta de conciliación donde finalmente terminamos tomándonos un café y todos nos vamos contentos para nuestra casa. Incluso he visto vecinos que terminan después de partiendo junto a su familia. Eso es bonito. Esa es la invitación, y lo digo como penalista porque es que tenemos que concientizar a las personas, a los ciudadanos, a que hay otros mecanismos de solución alternativa de conflicto. Y definitivamente Barranquilla, hablando de nuestra ciudad, es una ciudad que está en crecimiento, es una ciudad que está en evolución, y la propiedad horizontal no se queda atrás. Vemos como muchas veces lo hemos dicho, vemos como en una o dos casas en el lote donde antes habían una o dos familias, ahora sale un gran edificio con muchas familias viviendo ahí. Entonces se hace urgente y necesario dos cosas: que el administrador sea una persona sabida en su materia, una persona idónea, y que pues yo digo, debería de haber cursos, pero debería de haber más implementación, y que el administrador no sea la persona que no hace nada de la parte del edificio y se dedica a pagar recibos. Complementando eso, Milena, se hace necesario la creación, y ratifico, no solamente las alcaldías quienes expiden la acreditación de esa representación legal,
de estas administraciones, si no se hace necesario un organismo de control que regule esta situación. Sí. Al momento que se cree, eso va a ser casi que inmediato. Estos problemas van a dirimir por el temor y las repercusiones que puede tener el organismo de control con esa administración. Pero fíjate, no necesariamente tiene que ser un órgano, que es lo que nosotros como Lonja venimos proyectando, es que ciertas entidades certifican a estas personas y dicen, y además investiguen si tienen antecedentes penales, si en las bases de datos existen antecedentes de edificios donde dejaron los edificios colapsados. Que el rol del administrador es sumamente importante. Que sea ese ente conciliador para, como dice el doctor Raúl, nuestro amigo, dice, aquí en este centro de conciliación que queda al norte de la ciudad, se puede uno venir a tomar un café y exponer los sentimientos, exponer lo que está sucediendo en la propiedad, pero de aquí también salir con las soluciones y amigablemente. Porque la idea es que amigablemente para que nuestra convivencia siga siendo buena en esa comunidad. Mire, complementando eso, les coloco un ejemplo. El día de ayer hubo una situación muy particular aquí en La Lonja, donde vinieron unas personas alteradas y se fueron felices, se fueron contentas, alegres, se solucionaron las situaciones. Esa es la invitación, y pienso que los nuevos abogados y los nuevos penalistas, las nuevas generaciones, deben enfrascarse en la solución alternativa de conflictos, no en desgastar un sistema judicial que ya está desgastado, que está colapsado, y con eso hacemos un bien común, un bien social, y nosotros los abogados somos eso, estamos encargados de la vocación de servicio social. Más allá de la profesión, somos unos servidores, y bajo ese presupuesto la invitación es a que vamos a utilizar estos medios, estos canales, estos centros de conciliación para dirimir toda la problemática que puede terminar en una tragedia cuando fácilmente se puede prevenir. Así es, amigos, los invitamos a que sus edificios se afilien a la Lonja de Propiedad Horizontal, donde Silvia es la presidenta. O también, si el edificio donde ustedes habitan no está afiliado a esta Lonja de Propiedad Horizontal, también ustedes pueden venir acá pagando una consulta, se les puede llevar el proceso y pueden encontrar todas las soluciones que tengan a nivel de propiedad horizontal. No duden en venir, no duden en llegar aquí a este sitio. Hay abogados competentes que les pueden solucionar todo, y para que ustedes tengan una sana convivencia y puedan vivir felices dentro de su copropiedad. Así es. Muchísimas gracias, Raúl. Una vez más aquí nos encanta cuando viene Raúl porque nos da muchas luces, mejor dicho, un abanico abierto de soluciones, de buenos consejos. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Gracias a todos los televidentes por estos minutos donde pudimos compartir todas estas situaciones y problemáticas del diario vivir, entre otras cosas. Y bueno, siempre será un placer acompañarlos y estar con ustedes y con estas dos hermosas mujeres. Gracias. Silvia, el teléfono de la Lonja para que nuestros televidentes llamen y pidan una cita o afilen a su edificio. 304-250-9600 y estamos en la calle 75 con 4840 para servirles. Ok, muchísimas gracias y esperen un nuevo capítulo de ¿Qué vecina? ¿Qué vecina? ¿Qué vecina?